con gente independiente, con la que, bueno, vamos a empezar a esbozar el por qué queremos o pretendemos ir al Congreso de la Nación, cuáles son las cuestiones que pensamos que el Congreso tiene que tratar y tiene que, sobre todo las más urgentes, ¿no? Para los próximos 2 años, hasta las elecciones generales. Así que bueno, vamos a estar hoy de recorrida y bueno, como bienvenido sea esta nota que podemos hacer de la mañana por la radio, ¿no? Bien, y me dio el pase y lo tomo. ¿Y por qué quieren ir al Congreso, Hugo? ¿Y cuáles son las urgencias que ustedes ven que tenemos en estos momentos? Bueno, las urgencias son profundas. En primer lugar, creo que nuestro país, más que nunca, porque siempre se ha hablado de esto, pero hoy más que nunca necesita empezar a encontrar consensos, necesita empezar a encontrar acuerdos para enfrentar problemas que se han profundizado, como la pobreza, como la inflación, como el desempleo, como los problemas que tenemos en educación, ¿no? Como se ha deteriorado en estos últimos tiempos en nuestra educación. Y estos son problemas donde todos hemos tenido responsabilidades, todos los partidos políticos, todos también los sectores sociales, los sectores económicos, y creo que así hay que enfrentarlos, porque ya han probado distintos gobiernos creyéndose que por sí solos podían solucionar estos problemas, y no solo que no lo solucionaron, ni siquiera pudieron ponerle freno, ¿no? Porque hay una pobreza que ronda el 50%, una inflación que se había fijado una meta del 29%, y ya a los 6 meses y medio, 7, lo alcanzamos, y se prevé también que va a rondar el 50%. Entonces creo que va a haber que dejar muchos intereses de lado, va a haber que dejar un poco el populismo de lado, va a haber que dejar expresiones demagógicas que solo son cortoplacistas, y creo que son temas muy puntuales que va a haber que enfrentar. A eso vamos al Congreso, a buscar esos consensos, a hacer la voz de los pampeanos en el Congreso, y también decirle a la gente qué no vamos a hacer en el Congreso. Jamás vamos a votar leyes que vayan contra la propiedad privada, no vamos a acompañar leyes que quieran interferir en la independencia de la justicia, no vamos a acompañar ninguna ley que genere más impuestos sobre la clase trabajadora, más impuestos sobre el comercio, más impuestos sobre las pymes. No vamos a acompañar cierres de exportaciones. Queremos un país agroexportador, que podamos producir para nosotros y que lo que nos sobre podamos exportarlo al mundo, y de esa forma asegurar ingresos de divisas, ingresos de dólares. Y creo que en esto tenemos que ser claros. No vamos a acompañar nada que siga profundizando la crisis educativa. Necesitamos urgente una modernización, bajar los costos laborales para que se vuelva a crear empleo. No podemos ser un Estado que aumente la pobreza, que aumente la inflación, y fijarnos metas y que encima de todo esto sea un impedimento el Estado para generar empleo, ¿no? Porque los costos laborales son altos, porque las leyes laborales tienen más de 50 años y se hicieron en su momento para defender a los trabajadores de grandes corporaciones o de grandes industrias. Mirá, José María, hoy el 90% del trabajo lo generan las pequeñas y medianas empresas, las pymes, ¿no? Las famosas pymes de las que tanto hablamos y tan poco cuidamos, ¿no? en nuestro país. Las que día a día tienen que soportar una tremenda carga impositiva, y tienen que salir todos los días a ver cómo se renuevan para enfrentar los problemas que causa la pandemia, para enfrentar la falta muchas veces de personal capacitado, educado, como para trabajar. Fíjate vos esta última noticia, que Toyota no puede conseguir 300 operarios que ni siquiera, que por lo menos hayan terminado el secundario. Y a eso vamos a ir al Congreso, es el compromiso que tenemos que asumir. Vamos a ir a defender los derechos de la Pampa. Queremos un Estado presente, necesita nuestro país un Estado presente, pero lo que le hace muy mal es un Estado omnipotente, ¿no? Que le pone el pie encima al campo, con el cierre de exportaciones, con las retenciones, con cada vez generando más impuestos. 169 impuestos pagamos los argentinos. Somos récord de Guinness, debemos ser récord de Guinness en el mundo
de la cantidad de impuestos que pagamos. Y además, Hugo, perdón, sí, lo corto aquí un segundito. Además de la cantidad de impuestos que hay, ¿existe la posibilidad de sacar algunos? Porque digo, usted recién decía, no vamos a poner más impuestos, pero ya de por sí son muchos los que hay ahora. por supuesto que sí, porque vos, en un esquema recaudativo, a veces sacando impuestos, no significa que vas a recaudar menos, porque la gente produce más, porque se crece, porque se vende más, porque se exporta más. Entonces, a veces, sacándole el pie de encima a muchos sectores con cargas impositivas que hacen que no tenga más ganas de producir, que no tenga más ganas de invertir, que no tenga más ganas de seguir generando cosas, que no tenga más ganas de crecer, entonces esto hace que cada vez pague menos impuestos. Y si nosotros logramos una reforma impositiva que den ganas, o sea, ¿por qué alguien va a tomar más empleados? ¿Porque quiere crecer o porque ve que puede crecer? No, porque si el Estado lo obliga a tomar empleados y encima lo obliga a que no puede despedir y lo obliga a que tiene que pagar doble indemnización, todas estas cuestiones desalientan tremendamente las ganas de tomar un nuevo empleado y de crecer, ¿no? ¿Qué decisión toma una pyme? Y bueno, la hago casi familiar con algún empleado y me conformo con esto. Y esto es lo que pasa hoy en nuestro país. Sin duda es que se complica muchísimo, hay una presión muy grande hoy, sobre todo para las pymes, ¿no? Que como usted decía, están generando en la sumatoria de todas las pymes que hay a lo largo y ancho del país, suman realmente una importante cantidad de mano de obra que toman. Durante esta pandemia se ha cuestionado mucho el retraso de la vacunación, el crecimiento de la inflación, porque en realidad el gobierno, todavía uno escucha, por ejemplo, a Kicillof y dice, porque cuando estaba Macri, incluso el otro día, creo que el lunes pasaban un video de la cantidad de veces que había dicho Macri, Kicillof durante la semana pasada. Bueno, ya ha pasado un tiempo prudencial y ahora la culpa es de la pandemia, pero mientras tanto, durante la pandemia ha crecido de manera exorbitante la desocupación, ha crecido de manera exorbitante la inflación y obviamente también la desocupación. Y la incertidumbre por sobre todas las cosas. ¿Qué hubiera o qué propuestas pueden surgir en este contexto de pandemia para volver al crecimiento, para bajar la inflación, para recuperar el trabajo por sobre todas las cosas? Y sobre todo hay un sector muy vulnerable que es el de los niños, que prácticamente 6 de cada 10 niños no tienen su plato de comida, por lo menos sus 4 comidas diarias. Y esto es lo más grave que le puede pasar a un país, porque estamos hablando del futuro, de que no se están alimentando sus neuronas, de que no están creciendo, de que no están desarrollándose, y ni hablar de aquellos que ni siquiera han podido ir a la escuela durante 1 año y medio. O sea, estamos en un estado de situación realmente terrible, alarmante en la República Argentina, y pareciera que todavía no se ha tomado una real conciencia de esto. Nos debería dar vergüenza, ¿no?, salir a hacer campañas con estos índices de pobreza, pero no solo a los políticos, también a los sectores sociales, a los sectores empresariales, a los sectores gremiales. Vos decías bien, un vicio de la política argentina, de los políticos argentinos, es siempre echarle la culpa al que estuvo antes. Siempre pierden 2 o 3 años de gobierno culpando al que estuvo antes, o culpando a las corporaciones, o culpando a países extranjeros, al imperialismo, o culpando a los que ganan mucho dinero. Parece que a veces en nuestro país que una empresa, que una pyme quiera ganar dinero o le vaya bien, es mala palabra. Tal cual. En el transcurso de la charla ya entre los dos hemos tirado 2 o 3 cuestiones. Baja de impuestos. A ver, la pobreza y la inflación son problemas muy complejos que necesitan atacarlos de forma integral. Pero hay otros problemas no tan complejos como estos que te decía, como modernizar las leyes laborales, bajar el costo de lo que cuesta tener un empleado, como la baja de impuestos, como sacarle el pie de encima al sector agropecuario, que hoy ha quedado, mira, hace unos años atrás, yo estoy en la actividad petrolera hoy, ¿no? Estoy en Pampetrol, una actividad que hoy está totalmente parada. No hay inversión externa, no hay inversión interna.
y lo peor de todo es que no hay crédito internacional. Hoy cualquier empresa petrolera, de las cuales necesitan créditos que son en millones de dólares, no consiguen crédito, y si lo consiguen a una tasa altísima, 16, 18% en dólares. Esa actividad está totalmente parada hoy. La única empresa que anda dando vueltas, perforando, avanzando en exploración es YPF, porque es la empresa estatal, lo hace a pérdida, es una empresa totalmente deficiente, totalmente endeudada, y no nos asombremos si en el mediano plazo comienza a faltar combustible. O sea, otro problema para el sector agropecuario, que es, hoy aparece como uno de los pocos generadores de riqueza, o sea, que sigue para adelante. Se ha sembrado un 8% más la parte agrícola del país, y también en La Pampa se ha sembrado un 8% más de fina, o sea, de trigo, de cebada, de avena. Es el único sector, o pareciera que hoy fuera el único sector, que sigue pujando, que sigue luchando, que sigue aportando, que sigue pagando los impuestos.